Muy bien. Nuestra clase de hoy va a ser analizar los proyectos de inversión. En principio vamos a revisar lo que vimos la clase pasada. Eh, Analizamos lo que es un proyecto de inversión, en qué se invierte. Las inversiones generalmente están asociados a lo que, como decía Irving Fisher, a sacrificar consumo actual para tener mayor consumo en el futuro. Y en eso lo que nosotros tenemos que ver es en qué activo financiero vamos a invertir para poder tener mayor consumo futuro y, por supuesto, tener una rentabilidad. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Medir en términos relativos y en términos absolutos y analizar y evaluar los distintos proyectos de inversión que podemos tener a la vista. El, entonces, ¿qué métodos habíamos visto dentro de las inversiones? El tema es qué es una inversión, qué es el estudio, el proyecto es el estudio de una idea debidamente cuantificada. Lo importante es que cuando nosotros nos traen una inversión, esa inversión tenga algún sustento de cuantificación. Y cuando eso carece, a veces es mejor dejarlo de lado. Vamos a analizar las decisiones en un contexto de incertidumbre, en contexto de certeza y en contexto de riesgo. Ahora, ¿cómo sabemos en qué contexto nos estamos desenvolviendo? Para medir eso, nosotros lo que tenemos que ver es cómo se comportan las variables y cuál es la proyección de las variables al futuro. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la variable más importante que a nosotros no, nos mueve hacia una inversión? La tasa de interés del riesgo de la inversión que vamos a llevar a cabo. Fíjense que yo dije, no dije tasa de interés de mercado, no dije tasa de interés de costo de oportunidad, sino la tasa de interés que nosotros esperamos como rendimiento para una inversión de riesgo similar. Entonces, si nosotros podemos darle proyección a la tasa de interés, en lo que en la teoría ustedes van a ver más adelante es la estructura temporal de la tasa de interés, obviamente estaremos en una condición, en decisiones de inversión tomadas en condiciones de riesgo, ¿sí? Donde podemos medir el comportamiento de la variable y además podemos proyectarla. Dentro de los métodos que nosotros vamos a analizar en esta introducción, nosotros, ¿qué vimos? Los que no consideraban el valor tiempo del dinero, que los descartamos, por supuesto, ya a esta altura, y los que consideran el valor tiempo del dinero. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en la práctica? Estos 5 métodos de evaluación de proyectos de inversión, comenzando con el valor actual neto. El periodo de recupero descontado o payback descontado, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad ajustado y la tasa interna de retorno modificada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con respecto al BAN? ¿El BAN qué viene a hacer? El BAN es el análisis de una proyección de flujos futuros esperados, debidamente cuantificados, actualizados y medidos en el momento en que se realiza la inversión. ¿A qué tasa se miden? A la tasa libre, a la tasa de riesgo similar de otro proyecto paralelo. Por ejemplo, ¿qué es lo que habíamos visto en la clase pasada? Si nosotros queremos invertir en un negocio inmobiliario, ¿sí? Que está muy en boga hoy, lo que nosotros vamos a tomar es cuál es la tasa esperada en el negocio inmobiliario como para saber qué tipo de riesgo está asumiendo esa inversión. ¿Cómo lo busco y cómo lo mido? Esto es lo más difícil en el valor actual neto. ¿Por qué es lo más difícil? Porque es una tasa que viene al proyecto.
Entonces, ¿dónde yo lo voy a buscar? Bueno, voy a tener que hacer relevamiento de mercado en negocios similares. Por ejemplo, se me ocurre ver en el mercado bursátil cuáles son aquellas empresas que se dedican al rubro de construcción y cómo es la medida de rentabilidad que están asociados a sus dividendos. ¿Está bien? O sea, ¿cómo yo voy a ver cuál es la tasa del riesgo similar para una operación inmobiliaria? A través de la medición del rendimiento de la acción y, por supuesto, el flujo de fondos. ¿Qué es esto? ¿En qué momento estas acciones pagan sus rendimientos? Generalmente, en una sociedad anónima, las que cotizan en bolsa son todas sociedades anónimas, presentan balances trimestrales y balances anuales. Entonces, la distribución de dividendos se aprueba en una asamblea general ordinaria. Esa distribución de dividendos va a afectar el valor de la acción y, por supuesto, el rendimiento esperado. En función de eso, yo puedo sacar un costo de esa tasa. Por eso es lo más difícil de lo que es la medición del valor actual neto. ¿Qué es lo que tenemos? Supuestos. Por supuesto, lo que estamos haciendo es modelizando un proyecto a través de supuestos. Yo no conozco el futuro, pero sí lo puedo modelizar. ¿Qué es modelizar? Lo voy a medir en función de por ejemplo, si estamos en el mismo negocio inmobiliario, en qué momento se va a realizar la obra, cómo se va a vender esa obra, cuánto va a resultar en ingresos, qué costos van a tener, ¿sí? Entonces, todo esto va a generar un flujo de movimiento de dinero que a mí me va a permitir poder hacer el modelo de la obra en cuestión. Entonces, ¿qué tenemos? Los flujos de fondos razonablemente determinados, la tasa de corte estimada de acuerdo al riesgo, difícil de determinar, y otro supuesto es que yo los flujos de fondos que yo voy a generar en este proyecto de inversión se van a reinvertir a la misma tasa a la cual estoy descontando el BAN. Y también, de alguna manera, habla de mercados financieramente perfectos que involucra una teoría acerca de el conocimiento de todas las variables, el acceso de los sujetos, libre entrada y salida, etcétera, es bastante amplio el concepto, la teoría de mercados financieros perfectos, pero son supuestos que se basan en la construcción del flujo de fondos para el análisis del valor presente neto. Y tenemos un condicionante, que eso lo vamos a tener en cualquier proyecto de inversión. Mientras esté en la forma de proyecto, esto se puede modificar. ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguna variable no nos satisface en la construcción del modelo, podemos llegar a modificarla, pero una vez que lo terminamos y lo tenemos listo para tomar la decisión, el tema es, una vez que tomamos la decisión, el condicionante de cualquier proyecto es la irreversibilidad de la misma. Entonces, fíjense, ¿qué teníamos como fórmula? La fórmula era que teníamos todos los flujos de fondos apropiados a su debido tiempo y cortados, tomando la terminología del discount rate, cortados los flujos de fondos a esta tasa de riesgo similar al periodo efectivamente tomado. ¿Sí? O sea, si nosotros teníamos una periodicidad de meses, la tasa que vamos a cortar, con la cual vamos a cortar esos flujos, es una tasa efectiva mensual. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y, por supuesto, ver el horizonte. El horizonte del proyecto de inversión es otra de las razones muy importantes de la construcción de este modelo.
¿Por qué? Porque al finalizar el horizonte vamos a tener la realización de la inversión inicial o la liquidación o lo que se llama valor terminal del proyecto. Bien, la regla de decisión, ¿cuál era? La regla de decisión era que vamos a elegir aquellos proyectos de inversión cuyo van sea mayor que cero. O sea, estamos midiendo el proyecto en términos absolutos. Si bien este no es un método muy confiable, porque estamos midiendo en moneda de curso legal del proyecto en el cual, en el ambiente en el cual nos estamos moviendo, nos refleja cuánto va a ser la riqueza que va a aumentar para los accionistas en el momento cero. ¿Sí? Y por supuesto, la regla de decisión, además, primero y principal es todos los proyectos que tengan mayor valor actual neto. O sea, pues, valor actual neto mayor que cero. Y luego se va a tomar en función de todos los proyectos el de mayor valor actual neto como prioridad, como en orden de preferencia. Entonces, eh, lo que tenemos acá es un modelo, un método de evaluación tomando en cuenta la rentabilidad en términos monetarios, en unidades monetarias, de la moneda del proyecto en el cual estoy analizándolo. Y tenemos el otro método, que es la tasa interna de retorno, que es el método de alguna manera más preferido, tiene preferencia por sobre el VAR. O sea, cuando nosotros analizamos un proyecto de inversión, lo más seguro es que lo primero que busquemos es la tasa interna de retorno. ¿Y por qué? Porque esta tasa interna, este método, brinda una rentabilidad en términos relativos y no hay que buscar una tasa libre para el proyecto de riesgo similar, porque surge del mismo proyecto. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es aquella tasa que me cubre la inversión del proyecto, es decir, su valor actual neto es cero. ¿Cómo recupero, cómo rinde este proyecto en función de la inversión que yo voy a desembolsar y cómo van a ser los flujos de fondos? ¿Sí? Entonces, el método de la tasa interna de retorno lo que me va a permitir es saber que la incógnita en realidad está en la determinación de la tasa. Bien. ¿Cuál es el criterio de decisión en la TIR? El criterio de decisión es voy a elegir aquellos proyectos cuya tasa interna de retorno sea superior a la tasa de corte de proyectos de riesgo similar. Y voy a desechar aquellos proyectos de inversión cuya tasa interna de retorno lo que me brinde es rendimientos por debajo de esa tasa de corte. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, en esta introducción, nosotros lo que hicimos fue resumir lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué pasa cuando hay conflicto? ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando hay conflicto? Entonces, ¿todos me siguen hasta acá? Antes que seguir, ¿alguna duda de los que están todos muteados? Están todos muteados. ¿Hay alguna duda hasta acá de lo que he planteado? ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer antes de seguir en lo que es el tema de hoy?
Hay una sala de chat también, por si quieren escribir por chat y no. No, yo ninguna, profesor. Bueno, perfecto. Les voy a mostrar, o sea, esto no lo puedo grabar porque me lo acaban de traer. Les voy a compartir, a ver qué tenemos acá, el chat. Esto me acaba de pasar, o sea, no es que lo traje, a ver dónde lo tengo. Mm, mm. A ver, a ver si. Bueno, esperen un segundo.